Esta noche, un informe se está extendiendo por los niveles más altos del régimen iraní. Dos fuentes distintas dicen lo mismo. No se le ha visto. No se le ha escuchado. Ni una sola fotografía, ni un solo video, ni una sola prueba de vida desde el ataque al complejo del líder supremo. Ahora, personas del círculo íntimo susurran las palabras. Nadie lo esperaba tan pronto. No nos sorprendería si escucháramos noticias de su martirio. Al mismo tiempo, aviones de combate se están desplegando a toda prisa por toda la región, sobre Teherán, sobre Bagdad, sobre las aguas del estrecho de Hormuz. Algo se está moviendo y, al final de este video, entenderás exactamente lo que significa. Bienvenidos de nuevo todos a The Siege Report, el lugar al que acuden para ver la verdad expuesta con claridad, sin confusión, sin ruido, solo los hechos tal como están. Si ya han estado con nosotros antes, nos alegra tenerlos de vuelta. Y si es su primera vez aquí, tómense un momento, acomódense, tal vez pónganse cómodos en su silla, porque lo que estamos a punto de recorrer juntos importa y queremos que estén justo aquí con nosotros para todo esto. Antes de seguir adelante, quiero pedirles un pequeño favor. Si consideran útil este canal, si les da una imagen clara de lo que realmente está sucediendo en el mundo, por favor, tómense solo un momento para presionar el botón de suscripción. No cuesta nada, pero lo significa todo para un canal como el nuestro. Piensen en ello como dejar la luz del porches, encendida para que siempre puedan encontrar el camino de regreso a nosotros. Y me encantaría saber desde qué lugar del mundo nos están viendo esta noche. Dejen su ciudad o su país en los comentarios de abajo. Siempre significa mucho ver cuán lejos y a qué lugares llega esta comunidad. Ahora, entremos en materia. Durante casi 5 meses, el hombre que ahora lidera Irán ha existido casi por completo como un rumor. Ostenta el título de líder supremo, una posición que antes se definía por sermones públicos, discursos televisados y una presencia constante en los medios estatales. Hoy, esa presencia simplemente se ha detenido. Según dos fuentes independientes cercanas al presidente Masoud Pezeshkian, el hombre conocido como Mojtaba Khamenei no se ha reunido con un solo miembro de su propio gabinete desde el momento en que el complejo del anterior líder supremo fue atacado y su padre, junto con otros miembros de la familia, fue asesinado. Esto no es un detalle menor. En cualquier gobierno, especialmente en uno construido alrededor de la imagen de una autoridad religiosa todopoderosa, un silencio de 5 meses es extraordinario. Sin discursos, sin apariciones públicas, sin audio verificado, sin video verificado. El único material atribuido a él ha llegado en forma de cartas escritas difundidas a través de canales oficiales del Estado, sin forma de confirmar quién las escribió realmente. Dentro del propio régimen, la incertidumbre parece estar extendiéndose. Las fuentes describen rumores que circulan en los niveles más altos de que el nuevo líder se encuentra en un estado extremadamente crítico y que su muerte podría confirmarse en cualquier momento. Una fuente que habló bajo condición de anonimato lo expresó en términos contundentes. Nadie dentro de la estructura de liderazgo se sorprendería de escuchar noticias de su martirio en un futuro cercano. Ese no es el lenguaje de un gobierno confiado en la supervivencia de su propio líder. Es el lenguaje de funcionarios que se preparan en silencio para un anuncio que ya esperan. Para entender por qué la situación ha escalado hasta este punto, ayuda a mirar hacia atrás a lo sucedido en febrero. Un ataque directo contra el complejo del anterior líder supremo resultó en la muerte de su padre y de varios miembros cercanos de la familia. Si el propio Mojtaba estaba presente y hasta qué punto se vio afectado, es algo que nunca se ha confirmado de manera independiente. Lo que se sabe es que tras lo ocurrido, informes fidedignos han sugerido lesiones graves, posiblemente mortales. No ha habido pruebas públicas que contradigan esa posibilidad, ni ninguna aparición verificada que ponga fin a los rumores. Esta ausencia ha creado un vacío inusual y peligroso en la cúspide del Estado iraní. En un sistema donde al líder supremo se le considera la última palabra en asuntos religiosos y políticos, tener a un líder al que no se le puede ver, escuchar ni confirmar que esté vivo amenaza el funcionamiento básico del gobierno. Cada tomada en su nombre lleva una pregunta sin respuesta debajo. ¿Realmente la está tomando él? El presidente Pezeshkian, a pesar de ocupar el cargo con mayor visibilidad pública en el gobierno de Irán, parece no tener casi ninguna autoridad real en el sistema. Su papel se ha descrito tradicionalmente como en gran medida administrativo, subordinado al líder, supremo en casi todos los sentidos significativos. Sin embargo, incluso él, según estas fuentes, no ha podido concretar una reunión confirmada con el hombre ante el que técnicamente responde. Ese solo detalle plantea serias dudas sobre cómo está funcionando realmente el gobierno iraní a puerta cerrada en este momento. Lo que hace que esta historia sea especialmente significativa no es solo la incertidumbre en sí, sino lo que revela sobre el estado del régimen bajo presión. Un
Gobierno que no puede presentar pruebas básicas de que su máxima autoridad está viva es un gobierno que opera bajo una gran tensión. Queda por ver si esa tensión conduce a un anuncio formal de la muerte del líder, a un intento de instalar un doble para mantener la ilusión de continuidad, o simplemente a un silencio prolongado. Por ahora, lo que está confirmado es esto. Las fuentes cercanas a la presidencia describen a un líder que se ha desvanecido de la vida pública en el momento exacto en que su país está bajo la presión militar y política más intensa que ha enfrentado en años. Y dentro del propio régimen parece crecer la expectativa de que su muerte, si no ha ocurrido ya, pueda confirmarse muy pronto. Lo que sucedió cuando el presidente Pezeshkian finalmente intentó reunirse con él en persona cuenta una historia aún más extraña. Y ese relato plantea preguntas que van mucho más allá de los rumores sobre su salud. Si la primera señal de problemas fue el silencio, la segunda señal fue algo aún más extraño. Una reunión real que dejó más preguntas que respuestas. Según un informe de Iran International, el presidente Pezeshkian eventualmente presionó lo suficiente como para concertar un encuentro cara a cara con el hombre que le dijeron que era el líder supremo. Lo que sucedió durante esa reunión parece menos una sesión informativa, gubernamental de rutina y más algo sacado de una novela de espías. Según se informa, Pezeshkian fue llevado a un lugar secreto dentro de Teherán. Lo colocaron en el asiento trasero de un automóvil con ventanas polarizadas e instaladas en total oscuridad. Dentro de ese automóvil, en una oscuridad casi absoluta, se sentaba otra persona. A Pezeshkian se le dijo que este era el líder supremo. Solo se le dieron unos minutos con esta figura antes de pedirle que se retirara. Según el informe, no pudo ver con claridad a la persona con la que estaba hablando. Posteriormente, según los informes, preguntó a quienes lo rodeaban si la voz que acababa de escuchar pertenecía realmente al líder supremo. Piensen en lo que eso significa. El presidente de Irán, el segundo funcionario más visible de todo el país, fue incapaz de confirmar con sus propios ojos que el hombre que dirigía su gobierno estaba realmente vivo y en ese automóvil. Tuvo que preguntar después si la voz coincidía. Así no es como opera un gobierno funcional. Ese es el comportamiento de una administración profundamente insegura de su propio liderazgo. El informe añade más detalles que hacen que la situación sea aún más inusual. Pezeshkian había descrito públicamente esta reunión, cuando se le preguntó al respecto, como una conversación cálida y cordial que duró aproximadamente 2 horas y media. Pero, según las fuentes de Iran International, la reunión real duró solo unos minutos. La brecha entre lo que se dijo públicamente y lo que según se informa sucedió a puerta cerrada es enorme. Sugiere un esfuerzo, ya sea por parte del propio Pezeshkian o de quienes lo rodean, por proyectar una imagen de continuidad normal en el liderazgo que no coincide con la realidad descrita por las personas con acceso a información interna. Hay más. Según se informa, la reunión solo se concedió después de que Pezeshkian amenazara con dimitir y se le mantuvo alejado de la residencia real del líder. Cuando se acercó, los guardias se negaron a permitir incluso un apretón de manos. Se le pidió que se fuera poco después. Desde entonces se le ha denegado una segunda reunión. Que un presidente en ejercicio sea tratado de esta manera por el propio aparato de seguridad de su gobierno es algo casi inaudito y apunta a un nivel de control interno y secreto que va mucho más allá de la precaución política ordinaria. Esta incertidumbre no se limita a los propios funcionarios de Irán. Se ha extendido también a la comunidad internacional, con importantes figuras mundiales ofreciendo evaluaciones drásticamente diferentes. El presidente Donald Trump ha declarado públicamente que cree que hay un 90% de probabilidades de que el líder iraní ya esté muerto. Los funcionarios israelíes, por otro lado, mantienen la postura de que sigue vivo. Incluso el propio ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha reconocido que casi nadie se ha reunido directamente con él. Una admisión rara desde el interior del propio gobierno. Añadiendo otra capa a esto, una fuente descrita como cercana a la familia ha afirmado que el líder advirtió a Pezeshkian que cualquier futura amenaza de renuncia, después de esta más reciente, simplemente sería aceptada en lugar de negociada. De ser cierto, esto sugiere una estructura de liderazgo que intenta proyectar control y firmeza, incluso mientras su propio presidente no puede confirmar hechos básicos sobre quién está realmente al mando. Tomados en conjunto, estos detalles pintan el panorama de un gobierno que funciona en condiciones de extremo secreto y duda interna. Un presidente que no puede dimitir sin consecuencias, sirviendo a un líder al que no puede ver claramente y del que no puede estar seguro de haber conocido realmente. Es una situación sin un precedente claro y plantea una pregunta difícil que aún no ha sido respondida por nadie dentro o fuera del gobierno de Irán. Si el hombre detrás del cristal polarizado no era el líder supremo, ¿quién estaba dando las órdenes esa noche? Mientras las preguntas giran en torno al liderazgo de Irán,
La situación militar sobre el terreno no se ha detenido a esperar respuestas, y múltiples frentes se están moviendo a la vez. Mientras las preguntas sobre el liderazgo de Irán siguen sin respuesta, el panorama militar en toda la región en general ha continuado moviéndose a un ritmo rápido y peligroso. El 6 de agosto se observó a Irán desplegando a toda prisa aviones de combate sobre la parte noreste del país. Los analistas señalan que la fuerza aérea de Irán está lejos de ser moderna, ya que depende de aeronaves como los envejecidos F-4, F-5 y un pequeño número de F-14 restantes, junto con modelos MiG más antiguos. El motivo exacto por el que estos cazas fueron enviados al aire no se ha explicado oficialmente, pero el momento, junto con la continua incertidumbre en la cima del gobierno, ha atraído una atención significativa. Irán no fue la única nación con aviones en el cielo esa noche. También se informó de una intensa actividad aérea sobre Bagdad, que se cree que involucró patrullas de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se entiende ampliamente que estas patrullas tienen como objetivo a grupos de milicias respaldados por Irán que operan dentro de Irak. Grupos que han continuado lanzando ataques con drones, contra posiciones estadounidenses y contra las fuerzas kurdas en la región. En otras palabras, en una sola noche, múltiples fuerzas aéreas estuvieron activas sobre la misma región general por razones enteramente diferentes y potencialmente conflictivas. En el mar, la situación se ha vuelto igual de tensa. Medios vinculados a Irán informaron de 2 explosiones cerca de la isla de Qeshm, cerca de la entrada del estrecho de Hormuz. Según esos informes, las fuerzas iraníes se enfrentaron a lo que describieron como objetivos hostiles. Según se informa, las embarcaciones involucradas eran 2 buques comerciales que viajaban a través de una ruta segura establecida por los Estados Unidos a través de aguas omaníes, en lugar de la ruta separada designada por Irán. Esta distinción importa. Refleja un patrón visto repetidamente en los últimos meses. Los barcos que evitan el carril de navegación preferido de Irán y evitan pagar las tarifas asociadas se han enfrentado a ataques directos. El Centro de Operaciones del Comercio Marítimo del Reino Unido confirmó un incidente relacionado, emitiendo una advertencia después de que un petrolero experimentara 2 grandes explosiones aproximadamente a 9 millas náuticas al sureste de Omán. Según ese informe, la tripulación sobrevivió y no se registraron daños mayores ni contaminación. Si bien el resultado en este caso evitó víctimas, el patrón más amplio apunta a una ruta de navegación que se ha vuelto cada vez más insegura para las embarcaciones que se desplazan a través de uno de los corredores de transporte de petróleo más importantes del mundo. La presión no se limita a las propias acciones de Irán. Un alto funcionario saudí dijo a Reuters que las milicias respaldadas por Irán en Irak se están coordinando ahora con el movimiento Houthi de Yemen para planificar ataques inminentes contra Arabia Saudita. Según los informes, los objetivos potenciales incluyen instalaciones energéticas, puertos y aeropuertos. Con las fuerzas saudíes monitoreando activamente el movimiento de drones y misiles cerca de sus fronteras, esto marca la expansión más allá de la propia actividad militar de Irán hacia una campaña coordinada más amplia que involucra a múltiples grupos aliados. Esa advertencia fue seguida rápidamente por informes de un grave ataque Houthi cerca de Marib, Yemen, contra las fuerzas respaldadas por los saudíes estacionadas en la zona. Se informaron múltiples víctimas. Según declaraciones de los hutíes, el grupo atacó varias concentraciones de fuerzas alineadas con Arabia Saudita utilizando una combinación de misiles balísticos y drones. Esto representa un cambio de estrategia. Durante gran parte del periodo reciente, la presión Houthi se había centrado principalmente en un bloqueo marítimo, obligando a los buques comerciales a cambiar de rumbo o dar marcha atrás por completo, junto con ataques directos contra embarcaciones que se desplazaban por el Mar Rojo. Los hutíes también se han atribuido la responsabilidad de atacar un petrolero saudí en el Golfo de Adén utilizando un misil balístico, afirmando que el buque se vio obligado a dar marcha atrás. Tomadas en conjunto, estas acciones muestran una campaña que opera en múltiples frentes a la vez: barcos en el mar, infraestructura, energética en tierra y fuerzas militares estacionadas cerca de fronteras en disputa. Añadiendo más presión, una alta figura militar iraní ha emitido una advertencia directa, afirmando que Irán no permitirá la apertura de ningún segundo corredor a través del estrecho de Hormuz, y que las continuas acciones de bloqueo podrían resultar en un grave peligro para los barcos y el personal estadounidenses. Según se informa, Irán también ha advertido a los estados del Golfo, incluidos Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Pakistán, que cualquier nuevo ataque contra la infraestructura iraní desencadenaría represalias contra las redes de petróleo, energía, agua y transporte en toda la región.
Lo que surge de estos acontecimientos es un conflicto que ya no se limita a un solo campo de batalla. Ahora abarca aguas abiertas, cielos en disputa y múltiples fuerzas aliadas que actúan en coordinación. Cada escalada aumenta lo que está en juego para cada nación que observa desde afuera. Detrás de toda esta presión, nuevos informes sugieren que Irán no ha estado actuando solo, y la identidad de sus silenciosos respaldos puede explicar mucho más de lo que cualquiera esperaba. Tomada en su conjunto, la imagen que surge es la de un conflicto que opera en varios niveles a la vez. En la cúpula del gobierno de Irán se mantiene una profunda incertidumbre sobre si su líder supremo está vivo, muerto o representado por un doble. En el campo de batalla, aviones de combate, barcos y fuerzas milicianas coordinadas continúan, enfrentándose en múltiples frentes, desde el estrecho de Hormuz hasta las fronteras de Arabia Saudita. Y detrás de escena, potencias extranjeras, incluidas China y Rusia, parecen estar desempeñando un papel directo en el mantenimiento de la capacidad militar de Irán. Queda por ver si este conflicto avanza hacia una resolución, como ha sugerido el presidente Trump, o si continúa escalando a través de nuevos frentes. Lo que está claro es que cada elemento de esta historia, la salud del liderazgo de Irán, las confrontaciones militares en el mar y en el aire, y la participación de las principales potencias mundiales, apunta hacia una situación que está lejos de solucionarse y que probablemente continuará captando la atención global en los próximos días. Sí.